Martes 4 de enero les doy un día más la bienvenida al Magazine de OVE, quien les habla aquí en Biosfera Televisión. Vamos a comenzar hablando de periodismo, de una nueva revista que sacan estudiantes del Instituto Las Salinas. No, creo que se llama Instituto Salinas Solo. Ahora me va a sacar de la duda la persona con la que voy a hablar. Me acompaña esta mañana Antonio Fernández Jiménez, que es docente, aparte de periodista también, en dicho instituto. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Oye, Antonio, que estoy despistada. ¿El instituto se llama Las Salinas o Salinas Solo? Pues el instituto se llama y es Las Salinas, si no recuerdo Salinas. mal. Tenía... Lo que pasa es que hemos puesto a la revista El Salinas. Ajá, muy bien. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge el proyecto? Te voy a tutear porque eres muchísimo más joven que yo, no te importa, ¿no? No me importa para nada, no te preocupes. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo surge el proyecto de lanzar la revista El Salinas? No sé si es parte del programa del instituto o ha sido una iniciativa propia. Pues la creación de esta revista surgió del entusiasmo de una conversación, como suelen ocurrir a veces este tipo de proyectos. Yo recuerdo que mi compañera Noemí Pérez, también profesora de lengua en los bachilleratos, y yo pues acordamos hacer unos trabajos con los alumnos, unos artículos de opinión sobre temas de actualidad, y decíamos, ¿no? Pensábamos que los 3 mejores de cada grupo pues se podrían publicar. No sabíamos muy bien dónde, quizá imprimirlos, colgarlos por el instituto, en el talón de anuncios. Y se lo comenté a la jefa de estudios del turno de tarde, Alba Rodríguez, y ella fue la que me sugirió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos una revista? Y así pues metemos más contenidos, se crean nuevas ideas. Y como tú bien has dicho, que además de profesor soy periodista, pues a mí este mundillo pues me apasiona y me entusiasma, y nos pusimos manos a la obra y en cosa de un mes pues hemos lanzado el primer número de esta revista, que tiene ni más ni menos que 69 páginas. Está muy bien para ser el primer número. Totalmente de acuerdo, yo ya estuve echándole un vistazo y además súper completa, con un contenido que a mí personalmente me encanta porque pasa desde la cultura a reflexiones, entrevistas, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos viendo imágenes de ese contenido, por si alguien tiene curiosidad se puede descargar también en la plataforma iBooks, ¿no? Sí, puede acceder a través de Google muy fácilmente a la web del instituto, entra en una sección que se llama Actividades y ahí encuentra la revista. Ajá. Es de muy fácil acceso. Bueno, la revista la ha hecho, si no me equivoco, estudiantes de bachillerato, ¿no? Sí, los contenidos que tiene la revista son textos de los alumnos. Nosotros, pues los editores, hemos hecho el diseño, la confección, la construcción de la revista, pero los contenidos son de los alumnos, ¿no? Que ahí está el motivo, la razón de ser de esta revista, ¿no? Que los alumnos escriban. Y a veces esto cuesta un poco, ¿no? Porque fíjate lo curioso, ¿no? Que hoy en día los jóvenes, los adolescentes, también nosotros, ¿no? Nos pasamos el día escribiendo a través de redes sociales, en WhatsApp, estamos todo el día escribiendo. Pero parece que cuando en el instituto nos piden un texto de opinión, un artículo, una crónica, lo vemos con más respeto. Lo vemos con más respeto y cuesta un poquito más. Sin embargo, yo creo que el hecho de que estos trabajos se puedan publicar, puedan ser vistos, se hagan públicos, la gente los pueda comentar, yo creo que eso tiene un factor de motivación, ¿no? Que el hecho de que, oye, mira, me han publicado el artículo, lo están comentando, yo creo que eso puede motivar bastante al alumno. Y no deja de ser un trabajo académico, evaluable, estás trabajando pues, la expresión escrita, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto motiva bastante. También el hecho de que sea una revista digital, de fácil acceso, permite que incluso pues, los padres de estos alumnos que han sido publicados pues, también vivan ese entusiasmo de pasarle la revista, el enlace a sus amigos o a familiares, que oye, mira el artículo que ha publicado mi hija o mi hijo, ¿no? De forma que un texto, un trabajo que en principio hubiese quedado en el aula o luego oculto, perdón, puedo usar esa palabra, digamos, sí, guardado, salvaguardado en un departamento, en un armario cerrado,
pues de pronto se ha hecho público, ya ha trascendido el espacio del aula, ¿no? Y la gente, pues eso, lo comenta, lo aplaude, y yo creo que eso es un factor que motiva al alumno. Sin duda. Oye, y nunca se sabe si a partir de ahí alguno de ellos o de ellas se animan por seguir, no sé si para ser periodista, pero por lo menos para seguir escribiendo. ¿Te ha llevado alguna sorpresa con alguno de los textos? Con todos los textos. Sin nombrar a nadie, pero hablando de calidad. Sí, con todos los trabajos, sí. A la hora de seleccionar era muy complicado, porque no podemos publicar todos los textos de todos los alumnos, porque son muchos, ¿no? Y sería una revista pues inviable. En esa selección, ya digo, fue complejo, porque había textos muy buenos que había que dejar, ¿no? Así que yo me he llevado una grata sorpresa, porque están muy bien escritos. Hay que valorar también, ¿no? la visión de los jóvenes sobre el mundo, ¿no? Los temas que hemos tocado, por destacar uno, ¿no? El de las redes sociales, el apagón que hubo en octubre. Sí. Y es importante, pues eso, es importante apreciar cómo ellos perciben el mundo, cómo ellos están en el mundo y cómo trabajan la realidad y cómo son capaces también, pues eso, de argumentar sus ideas y expresarlas muy bien por escrito. Sí. Así que estamos muy contentos, como profesores, muy contentos con estos trabajos. No me extraña, no me extraña. Yo me he anotado algunas cosas, me ha encantado todo, pero especialmente algunas cosillas. Alejandra Flores hablaba de marionetas de las redes. Me parece tan interesante que gente joven también se dé cuenta de muchas de las cosas que pasan con las redes sociales. Exactamente. Ellos son críticos con su entorno. A veces hay un juicio que viene de un prejuicio sobre los jóvenes, ¿no? Que es esta idea de que, bueno, ellos se dejan llevar, ¿no? Y no es así para nada. Los jóvenes, los adolescentes, tienen una visión muy acertada a veces de las cosas y de su propia realidad y de su propio entorno, y en este caso de las redes sociales. Aquí el reto, el desafío, por supuesto, era escribirlo bien, expresarlo bien, argumentarlo bien, hacerlo también con cierta belleza literaria, pero sobre todo eso, establecer una tesis, establecer un buen argumento, una buena opinión. Y te llevas muchas sorpresas, ¿no? Porque a veces cosas que piensan los adultos, ¿no? O incluso gente que ha estudiado sobre este tema, teóricos de la comunicación, etcétera, te das cuenta de que los jóvenes tienen ese sentido común, ¿no? Tienen ese sentido común y dan a veces con la clave de las cosas, y te llevas muchas sorpresas, ¿no? Cuando muchos se posicionan en contra de esta dependencia tan enfermiza a veces con las redes sociales. A mí me sorprendió gratamente, porque tienes además mucha razón. Damos por hecho o metemos a todos los jóvenes, más jóvenes, en un mismo camino, y no, cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene su manera de ver la vida. Sí. Esto por un lado. Después me gustó muchísimo ese apartado que tienen de reseñas literarias para animar a la lectura. Me parece también muy acertado. Sí, claro. Nosotros tenemos un listado de lecturas voluntarias y bueno, pues la forma de evaluar estas lecturas voluntarias pues es a través de una reseña, de un pequeño escrito, una reflexión personal pues sobre ese libro que ha leído el alumno. Aquí hay un factor clave, creo yo, que es el placer y el entusiasmo por la cultura o por las cosas que nos gustan, ¿no? Y este suplemento que comentabas, que estaba dentro de la revista, un suplemento cultural, Tamaragua le hemos puesto, sí, porque es una de las calles, de una de las entradas al instituto, y la palabra es bonita, ¿no? Suena bonita, y dijimos, bueno, pues esto queda muy bien para el suplemento cultural. Y bueno, ahí pues tiene cabida todo tipo de creación cultural, ya sea pues eso, poesía, microcuento, crónicas de viaje y artículos de todo tipo, de toda temática. Ahí también se incluyen las reseñas literarias que hacen los alumnos. Yo creo que aquí hay un factor muy importante, y es que como en este suplemento es más de colaboración por parte de los alumnos, es interesante la reflexión sobre lo que nos produce placer, lo que nos entusiasma, en este caso la cultura, es decir, una película, una serie, una banda de música, un libro, aquello que nos produce placer, aquello que nos entusiasma. ¿Por qué no lo escribimos también con entusiasmo? ¿Por qué no lo divulgamos con placer?
placenteramente, ¿no? Y esa es la idea que también puede motivar mucho al alumno, ¿no? Escribir sobre aquellas cosas que le convocan, aquellas cosas que le gustan, ¿no? Creo que es una forma, bueno, de acercar al alumno o a la alumna a la escritura, ¿no? Que suele Sí. ser a veces un poquito árido, ¿no? Yo creo que a veces a ellos, jóvenes estudiantes, tendrán el miedo escénico, entre comillas, de que vean la luz sus escritos. A mí me pasa también, o sea, a veces sí que me gusta escribir un poquito, pero después me da pánico que alguien lo lea. Puede pasarle lo mismo. Sí, les puede ocurrir. Nos puede pasar a todos, A todos, efectivamente. ¿verdad? Bueno, a ti Yo no creo que los tanto. alumnos también... A ti no tanto, que ya sé que tienes publicaciones, incluso has ganado certámenes y todas cosas de estas. Enseguida vamos a hablar un poquito de ti, pero me gustaría saber, acabamos de ver pasar la revista y también había un apartado de fotografía muy interesante. La involucración en este proyecto, Antonio, ¿qué te ha aportado? ¿Qué te ha supuesto? Pues me ha supuesto, voy a decirlo así un poco vulgarmente, un chute de entusiasmo. Yo lo he vivido con gran entusiasmo porque esta sección precisamente de la que comentabas de fotografía, Sí. fue además providencial. Yo recuerdo hablando con Alba Rodríguez, la jefa de estudios, oye, y estaría muy bien hacer una sección de fotografía, que los alumnos también pues incluyan sus fotografías. Oye, pues mira, si hablas con la profesora Estefanía de fotografía. Bueno, pues tan a punto, salgo de su despacho, me encuentro en el pasillo con la profesora de fotografía y le comento esta idea de que tenemos pensado hacer un espacio para fotografía de los alumnos. Y me dice, pues si precisamente les he mandado un trabajo sobre fotografía artística de paisajes de Lanzarote, que era lo que Alba y yo teníamos un poco en mente. Y fue tanta casualidad, ¿no? Que digo, pero esto no puede ser tan cuadrado todo. y para mí ha sido un gran entusiasmo. Yo lo he vivido con muchísimo entusiasmo. ¿Habrán más números de Salinas? Confío en que sí. Pretende ser bimensual. El siguiente número quizás sea para finales de febrero, siempre vinculado a una temática, a un acontecimiento. En este caso, pues se vinculaba un poquito a la Navidad. Y a finales de febrero queremos que esté relacionado con los carnavales. Quizá luego en abril, el Día del Libro, en fin, ya se irá viendo, pero tiene una proyección de continuidad y de una periodicidad en principio bimensual. Oye, ¿y el diseño? ¿Que también es de los alumnos? ¿El diseño gráfico y todo esto? Bueno, como he dicho antes, la confección, la construcción y el diseño, eso ha sido cosa de los editores. lo hemos hecho a través de Canva, que es un editor online. Sí. Y es muy fácil de usar y lleva, bueno, es verdad que para que se quede todo estéticamente bonito y agradable, pues requiere muchos detalles, una cenefa por aquí, un título por acá, pero bueno, ya digo que como periodista a mí todo ese mundo me entusiasma y lo he hecho con mucho agrado. Bueno, yo no puedo sino felicitarte por el proyecto y a todo el alumnado y a todo el profesorado que ha estado ahí apoyando también la iniciativa maravillosa. Oye, Antonio, Por no sé supuesto. si me vas a dejar unos minutillos que nos quedan pues para eso, para decir que bueno, que aparte de docente eres periodista y también te gusta esto de la escritura porque has ganado algunos certámenes, has sido finalista de otro y tienes publicado alguna cosa por ahí, ¿no? Bueno, sí, esto me ha pillado un poco así inesperadamente, No, pero... si no te apetece, sí. no lo comentes, ¿eh? No, bueno, era solamente porque pensaba hablar de la revista. Pero nada, sí, ya digo, como tú has comentado muy bien, aparte de profesor, soy periodista, mi formación es periodística y yo me he centrado, me he especializado en prensa escrita y en la escritura. Y bueno, sí, tengo por ahí algún libro sobre un reportaje periodístico que hice hace un par de años. Para mí la escritura es algo primordial en mi vida. Lo digo así, aunque suene un poquito cursi. Y es una forma de canalizar pues esos pensamientos, sentimientos, ¿no? Y creo que también tiene un punto de
de evasión, ¿no? De salir un poco de la realidad, ¿no? De expresar tus sentimientos, creo que eso es importante. Y bueno, si lo vinculamos al trabajo docente, de alguna forma invitar o tratar de sugerir a los alumnos, ¿no? Esta importancia de reflexionar sobre la palabra, porque de alguna forma los textos que ellos escriben se trata de eso, ¿no? De reflexionar, pararte un poco y pensar lo que has escrito. Ahora vamos todos muy acelerados y como decía al principio, estamos todo el día escribiendo en WhatsApp, en redes sociales, pero pararte a hacer un texto de forma más calmada te ayuda mucho más a ordenar las ideas, a decir bien lo que quieres decir. Y yo creo que aquí yo conjugo dos cosas, que es mi pasión por la escritura y al mismo tiempo poder transmitírselo a los alumnos y que ellos puedan pues, conocer, ¿no? esa forma de expresar sus ideas. Y como tú comentabas al principio, bueno, algunos saldrá periodista, algunos saldrá escritor porque se entusiasma a la hora de escribir. No es el objetivo principal. Como decía un escritor, Ricardo Pilia, los profesores no enseñan a escribir porque vayan a ser Cervantes o porque vayan a ser periodistas, sino simplemente para que sepan expresarse por escrito. Y el día de mañana tienen que escribir un correo electrónico, tienen que escribir una solicitud, una subvención. Bueno, pues si han trabajado durante el bachillerato, durante la secundaria, la escritura, y se han acercado a ella sin miedo, luego tienen soltura, y eso es lo importante, que les sirva para la vida. Yo creo que hoy en día no sé si se seguirá escribiendo en papel y con bolígrafo como yo. Bueno, hay quien puede hacerlo. Esto ha quedado no ya un poco en el olvido. No, no te creas, porque en segundo de bachillerato, de cara al EBAU, tienen que hacer comentarios periodísticos y comentarios literarios, y claro, como no lo hacen en ordenador, que tienen que hacer un examen a mano, como toda la vida, los compañeros de lengua estamos fomentando mucho que se escriba a mano, para que luego se habitúen y no les pille por sorpresa el escribir a mano. Así que nada. Bueno, yo sí quería decir, si me dejas unos segundos, claro, dar las gracias. Dar las gracias sobre todo, en fin, desde mi directora, María José Curbelo, a jefa de estudio, Álvaro Rodríguez Dorta, en fin, a toda la comunidad docente de IES Las Salinas, porque, bueno, han apoyado muchísimo este proyecto, lo han recibido con gran entusiasmo y, cómo no, a los alumnos y alumnas del instituto, que son la razón de ser de esta revista. Y, cómo no, también las gracias a ti y a todos vosotros por darnos voz y que se conozca este proyecto. Un placer. Además, mis dos hijas estudiaron el bachillerato ahí en el Salinas, hace ya muchos años, tengo que decir, o sea que me da buenos recuerdos. Bueno, te iba a preguntar aquello de qué prefieres, ejercer de periodista, porque sé que también has escrito en algún medio, o ejercer de docente. Pues yo no lo separaría, porque yo sigo siendo periodista, yo sigo escribiendo en una revista y estoy dando clase, ¿no? Y de alguna forma lo conjugo y lo llevo bien, no lo veo como dos mundos separados. Entonces me siento periodista en el aula, me siento docente cuando escribo, en fin, he conseguido conjugarlo bien. Y son dos caminos que van a la par. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por contárnoslo, por la iniciativa, a ti, a todos tus compañeros y a todo el alumnado. Ya estaré bien pendiente del segundo número. Un placer, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Feliz año. Bueno, dejamos la literatura de lado y la educación. Ahora nos vamos a centrar en la cabalgata de Reyes Magos, que si no me equivoco finalmente va a tener lugar en Arrecife. Esta mañana me va a acompañar Encarna Páez a través de videollamada también. Ella ya saben que es la concejala de festejo de la capital. Bienvenida, Encarna. Hola, muy buenas tardes. Muchas ¿Qué tal está? Feliz año. Bueno, no sé si me escucha bien o no me escucha bien. Me está escuchando, sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Te escucho bien. Bueno, como comentaba, finalmente vamos a tener, parece ser, cabalgata de Reyes Magos en Arrecife. Y nada, interesarme un poco, ¿cómo se va a llevar a cabo? Pues mira, la cabalgata de Reyes se va a hacer como ya es tradicional aquí en Arrecife. Saldremos de 6 a 8 de la tarde desde el ayuntamiento hasta el recinto ferial y es una cabalgata como tradicionalmente, ya dije antes, siempre se ha hecho aquí en Arrecife. Teníamos dos opciones, hacerla pues rodada o estática, y hemos optado por hacerla como siempre se ha hecho en Arrecife. Con todas las medidas
con todas las medidas que nos permite la segunda fase y esperemos que todo salga bien. Bueno, aquí ya no sabemos todos las recomendaciones sanitarias, no nos puede faltar la mascarilla, no nos puede faltar el lavado de manos siempre y sobre todo intentar dentro de lo que es un acto con bastante gente, que entiendo que habrá, mantener las distancias posibles. Lo que sí sabemos, porque estaba leyéndolo en la nota de prensa, es que en esta ocasión, por ejemplo, Sus Majestades los Reyes no van a poder tirar caramelos a los niños, que les encanta. Mira, en un principio se le mandó también notas a la prensa como que iba a salir desde el recinto ferial al castillo, al Puente de las Bolas. Por eso, pues, ya se desechó la idea y salimos desde el ayuntamiento. También yo hoy me toca pedirle perdón a los más pequeños, porque con esto del COVID no se va a poder ni tirar caramelos ni dárselos en las manos. Entonces, eso por precaución, y decirles también desde aquí que les agradezco enormemente pues esta entrevista, tanto a los padres como a las madres, a los abuelos, que sabes que muchos abuelos son los que bajan a la cabalgata con los niños porque sus padres, gracias a Dios, trabajan. Eso, que al igual que los niños llevan sus mascarillas a los colegios, a los parques cuando los llevamos, llevamos porque yo también tengo nietos y también se la ponemos. Que tengan las mismas medidas mañana en la cabalgata, que es la única manera de dentro de una semana poder decir cabalgata de Recife, disfruté y estoy. Las medidas de seguridad tanto por la policía, protección civil, vamos a estar acompañados también por Emerlán, por todo el equipo de los distintos departamentos del ayuntamiento. Y vamos a estar pues bien custodiados, pero la parte principal en un día como mañana la tenemos que tener también los ciudadanos. Eso es lo único que pido. Totalmente de acuerdo, Encarna. Creo que nosotros somos consecuentes de nuestros actos y que ya lo sabemos por activa y por pasiva todas las precauciones que hay que tener. Es la ilusión de los niños, la vamos a respetar, pero con todo el cuidado que debemos de tener. Ya, exacto. Las medidas no las sabemos todo. Bueno, ¿me puede dar un avance un poquito? Que son 5 carrozas, creo que estaba leyendo, ¿es así? Y después tenemos alguna parranda. Tenemos, sí, se abrirá con una parranda, tenemos las carrozas, los Reyes Magos en sus camellos, y después tenemos personajes de los dibujos animados que tú sabes que van caracterizados por ahí por la calle, los chinijos le chiflan. Dinamizando un poco el recorrido. Sí. Nos vamos a encontrar con muchas cosas muy bonitas. Y las vamos a disfrutar todo. Yo que soy muy positiva en todo lo que se organiza y hago, y sé que va a salir una cosa bien porque también tenemos nuestros ciudadanos, quieras o no, aunque hay algún irresponsable, pero la mayoría son responsables y yo creo que todo lo que queremos es el bien por la salud de todos. Claro, y en esta ocasión además yo creo que tenemos que pensar bastante, como bien dijo antes Encarna, las personas mayores que acompañan a los niños y también los niños, es una noche, una tarde para disfrutar los niños, que oye, tampoco se les puede quitar todo, entonces con precaución, todo se puede hacer con precaución y disfrutando lo que seguro que va a estar genial. Encarna, de lo que ni le pregunto es del carnaval. Pues mira, te voy a decir una cosa. Ahora estamos con las circunstancias estas del COVID, que estamos, yo siempre digo, ya subió, pero yo tengo la esperanza que para el mes de febrero, que empezamos del 18 al 2 de marzo los carnavales, bueno, está programado para esa fecha. Yo estoy segura de que para esas fechas vamos a tener menos contagios que ahora. Y también estoy segura que vamos a tener carnavales pues con las medidas de que todos tenemos que tener, y no habrá concurso de murgas, eso ya se ha dicho,
pero sí vamos a tener escenarios esta mañana me preguntaba también una compañera de la prensa que si íbamos a tener desfiles de carroza. Digo, el desfile de carrozas de carnaval no tiene nada que ver sueños con la cabalgata de Reyes, lo de los carnavales más luminoso y más carroza. De todas maneras, Encarna, usted, si no me equivoco, hace, pues a principios pero vamos a tener algo. No lo estoy oyendo bien. Ya el lunes empiezo a trabajar con los carnavales. A principio de diciembre, cuando tuvo la reunión con los colectivos del carnaval, ¿cómo vio el ambiente? ¿Tienen ganas de sacar las fiestas adelante o están desanimados? No, al contrario, habían 5 murgas que ya le habían dicho al anterior concejal que iban a ir, no a concursar, pero sí a subir al escenario, algunas que otra batucada, alguna que otra, ahí estaban los carroceros también, esos eran los menos desanimados que estaban, y las comparsas, y habían 2, pero resulta que hay 5 comparsas en todo Lanzarote. Y yo les decía, aunque a las que mandaron a la prensa como que no iban a salir, que estaban muy desanimados, y yo les decía, pero vamos a ver, ¿pero por qué? Digo, aunque sea con el pasacalle, una canción antigua de otro año, podemos hacer las entradas y acercarnos a los barrios, aprovechar todo eso sí. e irnos acercando a los barrios, mientras unos, por ejemplo, ese es mi proyecto. Mientras unos están en Valterra, pues otros que estén en Altavista, otros en La Vega, ¿sabes? Por distintos barrios el mismo día y a la misma hora, y así no se concentra toda la gente en un mismo sitio. Vamos a ver si sale. Bueno, de todas maneras, es lo que usted dice, todavía quedan unas cuantas semanas, vamos a ver, a ver cómo va. Proyectos tenemos un montón. Y también tenemos plan A, para los carnavales tengo 3 planes, plan A, plan B y plan C. Alguno tiene que salir seguro. Seguro, mira, para la cabalgata de Reyes también teníamos teníamos hasta 5, porque teníamos incluso arriba en el Agapito, en Altavista, sí, para hacerlo pues allí dentro del estadio, y debido a las obras que están del Eurospar y toda esa zona, pues esa idea se desechó. Y mira, al final, pues la cabalgata tradicional y con los carnavales también hay proyectos, ilusiones, y te digo que hasta el plan B. ¿Ya tenemos temática para el carnaval pensada también? Sí, la tenía el antiguo concejal, porque ellos ya lo tenían, es el cine. Muy bien. ¿De película o el cine? Muy bien. Bueno, un placer que nos haya podido atender, Encarna, se lo agradezco muchísimo. Vamos a recordar entonces que mañana a partir de las 6, desde el ayuntamiento hacia el otro lado, hacia el recinto ferial, ¿no? Hacia el recinto ferial. Muy bien. Pues y ahí que nos por vemos. Favor colaboremos todos, que colaborando todos es como una casa. Cuando hacemos un cardomillo, un sancocho, que si uno lava el vaso y el otro el plato y el otro el cardero, sabes que al momento recogemos. Pues en esto colaborando todos con las medidas de Segata, pues tiene como toda la razón. Fuera del municipio queremos. Tiene toda la razón del mundo. Y bueno, que los Reyes Magos, que vaya todo gracias. bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, un placer, Encarna. y cuando pueda ayudarte en el programa, aquí me tiene. Claro que sí, muchísimas gracias. Le agradezco el tiempo. Hasta pronto. Gracias. Y que los Reyes sean muy generosos con todo. Bueno, ya saben, tenemos cabalgata de Reyes en Arrecife. Otra vez volveré a recordarles, sale desde el Ayuntamiento de Arrecife hacia el otro lado, hacia el recinto ferial. Mucha precaución con los niños, que es lo más importante de todo. Y vamos a seguir hablando de Reyes Magos, porque hoy recordamos el paso del teólogo Miguel Sosa por nuestro plató el pasado año, para contarnos justamente acerca del origen de la festividad de los Reyes Magos. Vamos a verlo.
Muy bienvenido, Miguel, ¿qué tal está? Muy buenos días, bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer para mí que haya podido acompañarnos este ratito. Pues para eso, para hablar un poquito, yo creo que hay muchísima confusión acerca del origen de los Reyes Magos, ¿no? Hay mucha confusión y hay mucha teoría y mucha historia diferente. No sé por dónde quiere que empecemos. Vamos al principio de todo, el origen, lo que está escrito. Bueno, lo que está escrito hay dos partes, ¿no? Una que es, digamos, la oficial, que es lo que se recoge en los textos evangélicos oficiales de la Iglesia, y otra es la extraoficial, lo que llamamos evangelios apócrifos, que hablan también de la vida de Jesús, pero no han sido reconocidos por la Iglesia como realizados por Dios, digamos, ¿no? En la parte oficial solo hay un evangelio, el Evangelio de Mateo, que habla de los magos que provienen de Oriente. Mateo recoge un término que es un término persa, que el término mago viene del persa. Y luego en la parte extraoficial sí hay algunos evangelios apócrifos, el de Nicodemo sobre todo, donde se habla de los 3 reyes magos que también provienen de Oriente. Ajá. Estamos viendo una imagen, es que se recogen muchísima pintura relacionada con los Reyes Magos, donde ya desde, no sé si desde la Edad Media, desde hace muchísimo tiempo, ya aparecían los 3, pero no siempre se recogía ese número, ¿no? No. De hecho, todavía hoy, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Armenia habla de 12 Reyes Magos, porque el 12 era la referencia al número de tribus del pueblo de Israel, es decir, a todo el pueblo que seguía a Dios, y luego ese 12 también se pasó como número de los apóstoles en representación de toda la humanidad, ¿no? Pero hay otras tradiciones que hablaban de 2, hay otras tradiciones que no ponen número, y solo a partir del siglo III empezamos a hablar de 3 figuras. Tampoco se mencionaba nada de origen concreto, solo que venían de Oriente. El Oriente en aquella época era lo que hoy conocemos como Próximo Oriente, ¿no? Irak, Irán, esas zonas por ahí, y no más allá. Tampoco se hablaba de venir del sur, es decir, lo que en ese momento era venir de África, ¿no? Sí es verdad que luego eso se fue concretando, por ejemplo, a través del arte. Las primeras imágenes que aparecen, los 3 reyes coronados, cada uno con su corona, los 3 de color blanco, va a ser en Apolinar el Nuevo, en Rávena, donde aparece también por primera vez los nombres de esos reyes en una pintura. Con lo que conocemos ahora, con los nombres que conocemos ahora. Con los que conocemos ahora, que vienen de tradición siria también. Ajá. Son nombres que vienen de esa tradición y que cada una de esas figuras, en ese mosaico de San Apolinar, que está en Rávena, en Italia, pues aparecen Melchor, Baltasar y Gaspar. Bueno, y lo que nos interesa a la mayoría de nosotros, que somos católicos, el origen de esta festividad, a ver, ¿cuál fue el motivo? Sabemos que los reyes visitaban al recién nacido, sí, para llevarle, pues, que si la mirra, que si no sé qué, pero, a ver, cuéntenos un poco. Lo que dice Mateo es que los magos... porque ellos no les decían reyes, sino magos. Magos, solo magos. Entendamos que el término mago en aquella época hace referencia a estudiosos, no relacionado con la magia, ¿no? Vale. Como conocemos hoy, sino a estudiosos, personas estudiosas, sobre todo astrólogos. Y por eso aparece la imagen de la estrella. Es decir, ellos estudiaban las estrellas, estudiaban los movimientos de los planetas, lo que se conocía en aquel momento, y por eso se le relaciona directamente ese nacimiento con la aparición de una estrella diferente en el firmamento. Ellos aparecen, según el Evangelio de Mateo, para entregar al niño oro, incienso y mirra. Litúrgicamente, nosotros hablamos dentro de la Iglesia de lo que es la fiesta de la manifestación de Dios. Manifestación es un término que viene, en este caso, litúrgicamente del griego, que sería la epifanía. Digamos que hay 3 momentos claves en la Biblia donde Dios se manifiesta a través de Jesús, ¿no? Este es el primero de ellos, la epifanía. Cuando se hace referencia a los magos de Oriente, hace referencia a la primera presencia de Dios, digamos, ante la humanidad. Ya antes los pastores habían ido al Belén a adorar al niño, ¿no? Los estudiosos, como digo, tenían algunas profecías en las que se hablaba de que el nacimiento del rey de Israel, del Mesías, del pueblo de Israel,
iba a ser precedido por una estrella, y de hecho ellos, cuando llegan a Jerusalén, es ahí precisamente donde van, porque ahí es donde habitaba el rey, era donde estaba el rey de Israel, en este caso Herodes. No pensaban que en un pueblo alejado, en un pueblucho, digamos, como era Belén en aquel momento, una aldea de pocos pastores, pudiera ser el centro en el que naciera el Mesías. Bueno, de ahí ya pasamos a, no sé si tiene relación o no, a cuando Herodes se enfada y dice lo de fuera todos los niños. Sí, justo en ese momento, cuando Herodes recibe a los magos, que le indican que ellos han recibido la señal de que el Mesías ha nacido, pues Herodes hace caso a sus consejeros, consejeros que eran religiosos, digamos, del pueblo de Israel, y manda asesinar a todos los niños menores de 2 años. A veces nos confunde esta cifra de la edad, ¿no?, de 2 años. ¿Por qué? Si era un recién nacido, ¿por qué tantos, no? Tengamos en cuenta que los textos bíblicos, cuando hablan de la infancia de Jesús, lo hacemos de forma muy seguida, pero los tiempos en los que nos está narrando todo eso, recordemos que el hecho de que los magos lleguen de Oriente no se hace de una forma breve, en 2 días, se tardan meses. Los cálculos históricos hablan de que cuando los magos se presentan ante el niño ya no vivía, ya no estaba en Belén, ya vivía en Nazaret con su madre y su padre. Pero la tradición ha querido mantener que justo con la misma representación que hacemos del Belén, con el nacimiento, pues ahí aparezcan los reyes. Bueno, es muy interesante. Yo le comentaba a Miguel antes de cámara lo del número, que lo acaba de comentar, porque mucha gente incluso habla de 2 reyes magos y no 3, que son los que conocemos ahora. La única evidencia, dentro de lo que podemos llamar evidencia histórica, de la presencia de los magos, es la relación que hay con las 3 ofrendas que hacen, ¿no?, que es el oro, el incienso y la mirra. Como eran 3 ofrendas, ya la tradición fue marcando que cada uno de los magos llevaba una de las ofrendas. Es verdad que esas 3 ofrendas las podía haber llevado 2 magos, o las podían haber llevado 12, como hay diferentes tradiciones. Pero, repito, a partir del siglo III ya se marcó, digamos, definitivamente, y lo marcó un papa. Fue León I, en el siglo III, definió que los magos de Oriente eran 3 y que cada uno de ellos había llevado uno de los presentes. Muy bien, o sea, ¿y fue realmente ahí cuando se empezó a celebrar esta festividad entre los cristianos? Se celebraba la manifestación, ¿no? Esa festividad litúrgicamente ya se celebraba desde las primeras comunidades, pero como un hecho de manifestación de Dios a la humanidad. Recordemos que los 3 presentes tienen mucho que ver con qué significaba ser el Mesías en Israel, ¿no? El oro era un obsequio que se daba solo a los reyes, y era un elemento que definía la humanidad de la persona, ¿no? El incienso era la ofrenda que se hacía a los dioses, se quemaba incienso en los templos para hacer una ofrenda a los dioses. Y la mirra era, según la tradición de Israel, lo que se utilizaba para cubrir, embalsamar, digamos, los cuerpos de los difuntos. Entonces, esos 3 símbolos lo que nos hacen referencia es que el niño ese al que se ofrece, pues era hombre, que estaba llamado a ser rey, era Dios también, y además ya nos habla de que va a morir de la forma que va a morir por el tema de la mirra. Sí, teológicamente, digamos, tienen esa significación. Ajá. Bueno, ¿sabemos algo acerca de por qué es Melchor, Gaspar y Baltasar, acerca de los nombres en sí? Que tengo yo mucha curiosidad. Sí, bueno, la procedencia, hay mucha terminología, pero la procedencia parece ser la más fiable, es que es procedencia persa, de 3 nombres persas que luego evolucionaron a la hora de ir cambiándolos al hebreo y después de ahí al latín, pues fueron evolucionando hasta que quedaron establecidos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Como decía antes, la primera vez que aparecen los nombres va a ser en Rávena. Sí es verdad que después, durante la Edad Media, eso ya se fue difundiendo directamente con todas las representaciones artísticas. La primera gran representación, por ejemplo, que hay de la cabalgata, lo que hoy conocemos como las cabalgatas de reyes, ¿no?, donde hay una gran cabalgata de estos reyes magos coronados con un montón de gente alrededor. La primera representación aparece en Florencia, en el siglo XV, por los Medici. Pidieron a su pintor de cabecera, digamos, que su capilla, la capilla del Palacio Medici, tuviera la representación de la cabalgata de los magos.
Entonces ahí aparece toda la familia Medici siguiendo a los magos en esa gran cabalgata. Ajá. O sea que desde, yo no sé, porque tenía la curiosidad también, desde el punto de vista cristiano, ¿es correcto la manera en la que celebramos actualmente el Día de los Reyes Magos? Me refiero justamente a eso, a la cabalgata que precede. Bueno. Ahora ya después vamos a hablar del consumismo y de eso. La Epifanía simplemente es la manifestación. Si nosotros recurrimos a todos los momentos en los que Jesús se manifiesta como Dios, digamos, siempre va a estar rodeado de un grupo de personas. En este caso, teóricamente, en Belén pues estarían también los pastores que vieron llegar a estos magos, ¿no? La segunda vez que se manifiesta, digamos, la divinidad de Dios, de Jesús, va a ser cuando va a ser bautizado en el Jordán, que Dios también se manifiesta. Y ahí también parece que había multitudes que seguían a Juan el Bautista y se querían bautizar. La tercera vez ya es cuando se manifiesta ante sus apóstoles, ¿no? Que representan, ese número representan a toda la humanidad. Los 12 apóstoles representaban a toda la humanidad, aunque en los evangelios se nos dice constantemente que a Jesús le seguía una muchedumbre, con lo cual Dios se manifiesta siempre a través de Jesús ante las multitudes. Hoy lo hacemos a través de una cabalgata. Sí es verdad que la significación es mucho más festiva, mucho más consumista, como decía, pero sí, digamos que tiene relación con esa presencia de Dios ante las muchedumbres, ¿no? Ante un gran número de personas. Sé que alrededor de la iglesia hay unas celebraciones específicas con motivo de este día. De hecho, mañana usted va a colaborar en Teguise. ¿Qué diferencia hay entre una misa el día 5 del resto? Bueno, la misa que popularmente llamamos del Gallo es una misa muy solemne donde aparece por primera vez, digamos, la natividad, el nacimiento de Cristo, y se celebra con mucha solemnidad. Digamos que litúrgicamente hay varias fiestas alrededor de esto que llamamos la Navidad. Está también la fiesta de la Sagrada Familia, que hace referencia pues a la Virgen, San José y el Niño. También tenemos el día 1 de enero se celebra Santa María, Madre de Dios, que es uno de los dogmas de la Iglesia, uno de los dogmas marianos más importantes, que creó muchas divisiones cuando se proclamó este dogma. También tenemos, por ejemplo, el bautismo de Cristo, que lo celebraríamos el próximo fin de semana, litúrgicamente. Como decía antes, se hace todo muy seguido porque es imposible tardar 30 años para celebrar el bautismo cuando Jesús se bautizó con 30 años. Diferencias. La liturgia viene a ser muy, muy similar, pues las oraciones se modifican, las oraciones cambian, pero sí, yo creo que quizás este año vamos a estar insistiendo mucho en todas las celebraciones, en cómo Dios se hace presente en esta situación tan complicada que tenemos, ¿no? Entonces, yo por lo que he visto, ¿no? Y por lo que he estado viendo, observando en diferentes celebraciones en diferentes lugares del mundo, incluyendo el Vaticano, pues tiene mucha presencia ahora la situación de pandemia para, digamos, establecer la conexión con la presencia de Dios que nosotros celebramos litúrgicamente como persona que se ha hecho presente en nuestra humanidad. Bueno, misas especiales, mañana en Teguise, ¿a qué hora, Miguel? Por si hay alguien Mañana en Teguise tenemos a las 11 de la mañana. Teguise es una zona parroquial muy amplia, entonces templos que recojan condiciones con la situación actual, donde podamos tener un número de personas suficiente para poder celebrar y que podamos cumplir los aforos que se nos indican, pues estamos celebrando en Teguise y en Guatiz, porque el resto de las ermitas de la zona son muy pequeñas. Pero sí es verdad que mañana a lo largo del día, pues por la tarde se harán celebraciones en las diferentes parroquias, tanto en Yaiza, Tinajo, San Ginés, las diferentes parroquias de Arrecife. El miércoles probablemente también se hagan diferentes celebraciones porque ya es el día litúrgico y como es festivo, pues también mucha gente aprovecha para celebrar. Aprovechando todo su conocimiento, me llama mucho la atención lo que acaba de decir del dogma de la celebración del día 1. ¿Nos hace una pinceladita? Que tengo curiosidad. Pues mira, hay varios dogmas dentro de la Iglesia. Todos se han ido configurando en diferentes concilios que ha habido a lo largo de la historia. Los principales se configuraron, digamos, en los primeros 5 siglos de la Iglesia. Ha habido dogmas. El último dogma fue con el Concilio Vaticano con el Concilio Vaticano I, la infalibilidad del Papa, un dogma también de la Iglesia. Pero el dogma de la maternidad, pues pensemos simplemente que
hablar de María como Madre de Dios, cuando Dios había sido el creador de todo, el origen de todo, dentro de la propia Iglesia, algunos debatían el hecho de que no podía ser María la Madre de Dios, porque eso significaría que María estaba antes que Dios, y antes que Dios no podía haber nada. Los defensores de este dogma decían que sí podía ser Madre de Dios, porque al fin y al cabo Jesús también era considerado Dios, ¿no? Y litúrgicamente, dentro de nuestros dogmas también, pues la presencia de Jesús como parte de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos de las primeras comunidades, de hecho, en las catacumbas romanas del siglo I ya existían algunas inscripciones donde aparecía la palabra Theotokos, que en griego significa la que da a luz a Dios. Entonces ya las primeras comunidades hablaban de la maternidad de Dios. La Iglesia como tal no la definió hasta el 461 en el Concilio de Éfeso. Y aquí una curiosidad también. Éfeso es la ciudad en la que la tradición cristiana habla de que María ascendió a los cielos, que es otro dogma, es el último dogma mariano que se ha aprobado en la Iglesia. En el año 1850 se aprobó la asunción de la Virgen a los cielos. Es muy interesante, ¿eh? Estoy escuchando con muchísima atención porque es muy interesante como historia, es muy interesante. Otra cosa, lo último, y regresamos a los reyes. ¿Por qué si Jesucristo es bautizado a los 30 años, por qué nosotros hemos tenido esa costumbre de bautizar a nuestros niños nada más nacer? Pues las primeras comunidades la gente se bautizaba mayor, la gente se bautizaba ya cuando tenía una fe férrea, ¿no? Pero luego ya fue derivando al hecho de que no estamos en tiempo de no deberíamos hablar de esto en la situación que estamos, ¿no? Pero morir sin ser bautizado suponía no poder ir al cielo. Entonces la edad de bautismo, digamos que se fue adelantando y sobre todo ya se adelantó a la infancia, a los niños recién nacidos, y se hacía, pues a lo largo de muchos siglos, se hacía a los 8 días de haber nacido el niño. Porque la tradición hebrea también hablaba de los 8 días en los que los hebreos circuncidan a sus hijos, ¿no? A los 8 días del nacimiento. Entonces, digamos que se conectó la tradición hebrea que Jesús siguió, que en los textos bíblicos aparece que Jesús es llevado al templo para ser circuncidado, porque era judío y su familia era judía, y ya eso se conectó con la tradición cristiana también. Bueno, yo no sé si, volviendo al tema de la festividad de los Reyes Magos, la Iglesia estará muy contenta con todo lo que hay a su alrededor, el tema del consumismo, a veces tan excesivo. Bueno, esto ya no, igual se te escapa un poco a ti, pero... Yo creo que contentos no deben de estar, desde mi punto de vista, ni la familia, porque a veces el gasto es tan excesivo que nos excedemos y en situaciones como las que llevamos sufriendo desde hace ya unos cuantos años, desde la crisis del 2008, a veces se nos escapa la forma en que tenemos de consumir y de gastar. Aunque también es verdad, sin gasto no hay movimiento de la economía. Claro. Entonces es lo que tenemos. Pero yo creo que no habría ningún problema, o no debe haberlo, si nosotros tampoco podemos ser cristianos todos y no podemos cumplir, digamos, las normas todos a nivel eclesiástico. Pero si el consumismo fuera acompañado también de actitudes, pues por ejemplo, muchas de las que se ven en estos días de solidaridad con aquellos que están en la calle, con aquellos que están pasándolo mal. Hay muchas familias en este momento que lo están pasando mal y Cáritas sabe muchísimo de eso. Si todo eso fuera acompañado de estas otras acciones más solidarias, sería estupendo. Claro. Miguel, ¿está relacionado también con Cáritas? Conozco la realidad de Cáritas, no estoy trabajando directamente en Cáritas. Pero... Bueno, Miguel es docente, yo creo que lo dije al principio que era licenciado en Historia y Geografía, es docente actualmente. Y a mí me da mucha curiosidad también, yo que soy muy curiosa, ¿cómo empieza en ti pues esta, no sé si pasión, pero esta curiosidad o esas ganas de saber acerca de todo lo relacionado con la teología? Bueno, de hecho lo estudió. Sí, bueno, yo siempre estuve vinculado a parroquias, me fui a estudiar historia con 18 años, cuando uno se va a la universidad. Mi pasión era historia del arte y me especialicé en historia del arte.
Cuando terminé, pues me puse a trabajar en lo que había, que era hostelería, pero comencé otra vez a estar vinculado en parroquia y empecé a trabajar sobre todo con jóvenes en aquel momento. Y luego ya pues apareció la opción de qué hacer con mi vida cristiana, ¿no? Y me planteé el sacerdocio en aquel momento, empecé a estudiar teología, la terminé, estuve de profesor de religión durante 10 años, aunque mi pasión, me encanta la teología porque me encanta toda esta parte de histórica sobre todo, pero luego llegó el momento en que, bueno, pues aprobé mis oposiciones de historia y sigo vinculado a parroquia, hago muchas tareas a nivel parroquial y al mismo tiempo pues eso, hago la parte de docente, que también me encanta la historia y vinculo, digamos, las dos pasiones que tengo en mi vida. Pues otra entrevista que recuerdo con especial cariño del pasado 2021, un libro abierto, Miguel Sosa. Ahora vamos a hacer un recuerdo de lo que han sido estas pasadas semanas de Navidad. Todavía estamos, pero ya las primeras de ellas. Tanto los niños como los más jóvenes del municipio de Tía pudieron disfrutar de algunos talleres diseñados especialmente para ellos, talleres y actividades. Vamos a verlo. Has hecho la risa, no sé qué responderte porque tu rap sí da risa. Eres un comediante, también eres mía califa porque me río en tu cara y luego te tiro mi grifa. ¿Qué te pasa, mi mamada? Que se te olvidó la preparada. Preparada, eso no es sencillo. Sería de árbol para podar. Seré un árbol para podar y cuando me venga a podar. Bueno, y el último gran evento de la Navidad llegará mañana con la cabalgata. En algunos municipios, en otros no van a ver, pero sí que harán algún recorrido. Me despido por hoy, les emplazo mañana a la 1 como siempre.